Para mí es un gusto, ahora que me toca estar en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, poder presentar este relanzamiento de una colección que creo es una fortuna que nos hayamos encontrado con que ya estaba. Es decir, que el INE pueda subirse una vez más en la historia que construyó el IFE para difundir, en este caso, esta colección. Creo que los autores, como ya lo apuntaban Jean-François y Pedro, y además ellos son parte de los autores, constituyen buena parte de la masa crítica intelectual que alumbró, impulsó y encauzó la transición mexicana. Si nosotros vemos el momento en el que se escribió el primer cuaderno, cuando se habla de los principios y valores de la democracia, en nuestro país apenas se había reconocido el triunfo de un gobernador distinto al del partido hegemónico. El partido hegemónico controlaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Los habitantes de la Ciudad de México no tenían derecho a elegir a sus autoridades. El Consejo General del IFE entonces era presidido por el secretario de Gobernación. Es decir, estamos hablando, pareciera del Pleistoceno, pero es hace apenas 22 años, que es muy poco tiempo en términos de la historia de un país, aunque en la de pues nosotros como personas sea mucho tiempo. De tal suerte que este desarrollo de temas, como se señalaba, va apuntando primero a explicar el ABC de la democracia, va subrayando la importancia de la cultura ciudadana, de entender que la democracia es algo más que la cita electoral, que también son los contrapesos al gobierno, a cómo se ejerce el gobierno, la importancia del parlamento, el papel de los partidos, de la oposición, de los controles, de la división de poderes, de elementos como la tolerancia, el diálogo, la libertad de prensa, la existencia de un sistema de justicia electoral, y después va problematizando hacia temas pues que en un principio no se veían como problemas de la democracia, como el federalismo o agendas nuevas, la de género, multiculturalismo, derechos fundamentales y democracia, de tal manera que tenemos, creo, un abanico muy rico. Pero quiero ser no solo festinar la existencia de la colección, sino ser un poco pesimista desde otro punto de vista. Creo que si algo ha sido muy mal comprendido en México es el proceso de democratización y lo que es la democracia misma. Es decir, si juntamos a 10 académicos, no nos vamos a poner de acuerdo en cuánto empezó y terminó la transición o si esta ya empezó o ya terminó. Cosa que no pasa en Chile, que no pasa en España, que no pasa en otros países donde hay un consenso acerca de en qué momento se empezó a desmontar el régimen autoritario y se llegó a un sistema plural de representación formal de la pluralidad real de la sociedad, de la pluralidad política. De tal suerte que esta incomprensión de la democracia creo que nos ha ayudado muy poco también a poder identificar los problemas o las patologías de la democracia que además, como decía Jean-François, es importante situarlo en un contexto internacional donde son problemas comunes, que no hay un ADN mexicano que nos hace que la corrupción sea algo, y la impunidad algo que padecemos. Hay que pues, leer la sección internacional de los periódicos para ver lo que está pasando en Brasil, hoy mismo, en Chile, en España, etcétera, etcétera. De tal suerte que creo que
algo que nos debemos de replantear como una de las derivaciones extrañas que no prevíamos del cambio democrático es en qué iba a acabar siendo el papel de los medios, del debate público sobre la democracia, e incluso diría el papel del intelectual. Me atrevo a decir que esta colección representa un ejemplo de lo que los académicos, porque en buena medida todo el mundo son académicos, a lo mejor alguna excepción, deben hacer para contribuir a la comprensión de los problemas de su sociedad y de su tiempo. Y hubo una época en que los académicos empezaron a escribir en los periódicos y eso irradió conocimiento, inyectó nuevas agendas y permitió incluso trazar la agenda de la democratización. Pero creo yo que a últimas fechas lo que tenemos son alineamientos políticos e ideológicos más que esfuerzos analíticos para entender nuestros problemas. Y que por lo tanto, pues casi desde antes de que empiece una discusión uno puede imaginarse por dónde irán los tiros en las posturas de cada quien, y es la hora en que no podemos asumir que tenemos una democracia joven, germinal, muy maltrecha, con muy poco aprecio ciudadano, pero que esto es una democracia y que por lo tanto hay que preservarla. A mí me preocupa mucho que lo que vivimos hace unos meses en el proceso electoral no haya sido lo que debe ser unas campañas, que es el momento en que la sociedad reflexiona, dialoga, critica, se indigna, plantea alternativas acerca de los resultados que está dando el gobierno, los gobiernos emanados de la democracia. No fue ese espacio de reflexión y crítica a los resultados de los gobiernos democráticos o de los parlamentos, sino que incluso creo que ya muy rápido llegamos a un cuestionamiento hacia el ABC democrático, hacia la celebración misma de las elecciones. Y se ha abaratado la noción del boicot electoral e incluso se va volviendo legítima. Cosas, sin duda, que tienen mucho sentido que la gente esté indignada, como por ejemplo el horror de Ayotzinapa. Sin duda, nosotros nos entrevistamos con los padres, pero decíamos, no es vulnerando los derechos de otros a elegir a sus representantes y a sus gobernantes como nos vamos a volver más democráticos o como vamos a alejarnos de gobiernos impunes que sean cómplices de crímenes como los que ustedes están sufriendo. Pero también llegamos a situaciones donde al consejo distrital, donde están representados los partidos y hay consejeros electorales que vienen de la ciudadanía, que no son parte de los funcionarios electorales, pues los secuestraban porque el presidente municipal no había construido el camino que quedó. Entonces, el reclamo no es a la gestión del presidente municipal, no es a los resultados de su gobierno, no es a qué hizo con el dinero, sino cuál es el método de presión, secuestrar a la autoridad electoral y que no haya. Y los casos también que vimos de maestros enojados por la evaluación, por la reforma educativa, que hizo que los funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral estuvieran en la clandestinidad repartiendo en cajas camufladas, cajas de huevo, los paquetes electorales para que la gente pudiera instalar las casillas y ejercer su voto. Entonces, si por un lado hemos tenido una evolución de los temas de la democracia, la complejidad, y esto se ve en los propios cuadernos, creo que al mismo tiempo hemos tenido una involución en los consensos básicos de la democracia, y que es muy importante rescatar ese consenso básico, intelectual y conceptual, que en serio no alcanza a ver uno, a percibir en el debate mediático que estamos
presenciando. Es decir, creo que hemos avanzado mucho como sociedad en nuestra pluralidad, en la expresión de los distintos puntos de vista, pero al mismo tiempo hemos tenido una involución en la calidad del debate sobre la democracia y en la comprensión sobre la democracia. De tal manera que a mí me parece que este piso básico de los principios, de los valores de la democracia hay que relanzarlo. Y eso no quiere decir que no me haga cargo de los otros temas, porque incluso, y con eso termino, que proponen tanto Pedro como Jean-François, creo que es la hora de reconocer y que sí, en efecto, tenemos una democracia electoral. Con mucha frecuencia se usa el término de manera peyorativa. Tenemos una democracia electoral, pues díganme cuál democracia no es electoral, es decir, en cuál no hay una cita con las urnas donde la gente decide quién la representa y quién la gobierna. El problema es que no hemos construido una democracia sustantiva que empiece, por ejemplo, a dar respuesta al bienestar y a los problemas del día a día de la gente. Pero no es dando marcha atrás en los avances de la democracia electoral y de la expresión del pluralismo. Incluso en los últimos años hemos visto propuestas para reducir la presencia de minorías en el Congreso, para facilitar la creación de mayorías artificiales, porque no se entiende que la democracia no es sinónimo de felicidad necesariamente, ni de unos mecanismos para gobernar más fácil, al contrario, complica la gobernabilidad dada la existencia de contrapesos. Entonces, me parece que es necesario empezar también a desarrollar los temas que están cuestionando la democracia misma, como son los de la corrupción, los de la impunidad, los de la desigualdad, los de la pobreza, los de la ausencia de movilidad social en el país, porque en efecto, si la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, pues suena muy contradictorio que estos gobiernos del pueblo para el pueblo no estén dando resultados al pueblo. Entonces creo que es una agenda que va mucho más allá de lo estrictamente electoral, pero que el Instituto Nacional Electoral tiene que alentar y motivar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Murayama, muchas gracias, Pedro Salazar, Jean-François, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Creo que nos hemos podido dar cuenta de que esta colección, si algo se puede decir de ella,